Hola mis soñadores scraperos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Sonia por si no me conocéis y os invito a que os suscribáis al canal para no perderos nada. Hoy vamos a hacer lo que es este libro de firmas de comunión para niños, ¿vale? Me lo ha encargado la mamá, lo quería así que nada, pues se lo he hecho. Es un libro con espiral porque quería que se abriera bien para firmar, pero que a la vez tuviera tapa. Entonces el libro es así, son 20 hojas, todas decoradas y troqueladas las esquinas, vamos, los bordes. Aquí le he puesto esto, que aquí puede poner una foto, luego lo que es el recordatorio para que ponga los datos, y el libro se puede sacar, ¿vale? Si quisiera en algún momento añadir más hojas, por lo que sea, para poner fotos, pues se saca. ¿Veis? Esto es un bolsillo y se saca. Y entonces en la parte de atrás lo que le he hecho ha sido poner un cartón, ¿vale? Así que nada, esto se vuelve a encajar aquí. Me gusta mucho el resultado que ha dado, y luego incluso aquí el bolsillo es bastante profundo y se pueden guardar cosas e incluso poner una foto, ¿vale? Entonces no sé, me parece que ha quedado muy chulo el resultado, fuera de lo que normalmente yo hago, que siempre suelen ser pues eso, de espina o cosidos, pero me gusta bastante. Es así un álbum muy sencillito, no lo ha querido con flores. A mí me hubiera gustado ponerle aquí unas florecitas en azul, pero bueno, oye, que sobre gustos no pasa nada. Entonces nada, que esto es lo que vamos a hacer hoy. Os lo cuento en el vídeo, pero os lo digo ahora, ¿vale? Es difícil calcular la distancia que hay que dejar con la anilla, yo por lo menos no lo sé. Si vosotras tenéis un truco me lo decís por favor en comentarios. Y al final dejo las hojas muy justas, ¿vale? Yo, como ya tenía forrada la estructura cuando me di cuenta, no quería tirar todo el trabajo. ¿Qué hice? Pues después de tener troqueladas las hojas, lo que hice es que las corté un poquito, y como mi troqueladora quita 1 centímetro, pues lo volví a troquelar y las dejé un pelín más cortitas de como venían. Entonces claro, aquí tenemos como casi 1 centímetro de distancia, que es lo que me gusta, no me gusta que quede muy suelto. Entonces no me hagáis caso a las medidas que digo de voz de los cartones, sino fijaros las medidas de los cartones que voy a poner abajo, ¿vale? Escrito. Porque nada, es añadirle a la medida que yo os digo 1 centímetro de ancho, ¿vale? Y así no tenéis ningún problema. También os digo, depende todo de las anillas que pongáis. Estas anillas son de 6,25. Entonces claro, yo con esas anillas lo he tenido que hacer así. Si vosotras por lo que sea las ponéis más grandes, tenéis que dejar más espacio aquí, ¿vale? Entonces pues nada, que espero que os guste mucho el vídeo como a mí me ha gustado hacerlo, y os mando 1.000.000 de besos. ¡Mua! ¡Hasta luego! Vale, en el vídeo de hoy vamos a hacer un libro de firmas que me han pedido. Y nada, vamos a necesitar 20 cartulinas de 29,5 por 21,5. Entonces yo ya tengo aquí unas pocas y me he dejado estas dos para hacerlas con vosotras. Vale. Vale, pues 29,5 por 21,5. Marcamos los 21,5 para que nos salgan 2 de cada cartulina. Y ahora marcamos los 29,5.
Vale, yo estoy utilizando esta troqueladora que es de la marca Onaif, que si queréis os pongo el enlace, ¿vale? Creo que la compré en Más Scrap, ¿vale? Entonces, si me acuerdo os lo pongo. Pues nada, troquelamos. Yo me he hecho aquí ¿veis? Una marquita, porque he estado probando y hasta que no he visto que quedan las partes igual en los dos lados, no sé si me explico, esa esquina y esa, veis que más o menos es igual y que no me parte ningún trozo. Pues cuando llego a ese punto le hago una marquita y ya sé que por ahí lo tengo que hacer. Así que nada, es ir troquelando esto. Vale, pues esto lo que voy a hacer ya va a ser troquelarlo para saber lo que me va a ocupar la espiral para poder hacer el lomo, así que voy a ir a por la cinch. Vale, ya la tengo aquí, yo ya he hecho una prueba, vale, tan solo tenéis que ponerla así y regular que os sobre lo mismo de aquí que de este lado. Si no os apañáis, pues la ponéis así, lo dobléis un pelín, una plantilla a la mitad, lo colocáis en la flechita del centro y sobre esto colocáis la regla. Vale, yo si lo queréis hacer igual, os doy, yo lo tengo la regla de aquí abajo, la de esta, la que es fija, me cojo la señal de 18 y la que es móvil está en 5, o sea sería 18 y 5 de aquí, ¿vale? Y entonces si se me mueve lo que sea, pues ya sé que es esa medida y así tendríamos que troquelar todas las hojas. Lo meto aquí y troquelamos. Vale, pues es que resulta que no tengo anillas suficientes, así pequeñitas. Entonces yo creo que las que nos iría bien sería esta, que creo que es de 0,65 así. Las acabo de pedir, me tienen que venir. Así que lo que voy a hacer va a ser más o menos medirlo con estas poquitas que tengo. Ahora voy a cerrar. Y por lo menos no me quedo parada y puedo seguir haciendo lo que es el libro de firmas. Vale, este sería el tamaño ideal, ¿vale? Incluso si las hubiera más pequeñas, pero creo que más pequeñas no las hay. Entonces, pues esto sería así. Y lo que vamos a medir va a ser qué lomo necesitaríamos de ancho. Medimos lo que es el ancho de la anilla y yo voy a poner un poquito más por si acaso. Sería como 2 centímetros. Vale, pues entonces el lomo será de 2,2 centímetros por 21,5, ¿vale? Por 21,5, 2,8 por 21,5. Y vamos a necesitar 2 piezas de cartón también de 29,5 por 21,5. Esto lo vamos a apartar y vamos a trabajar con esto, con los cartones. Así que los vamos a forrar como hacemos siempre. Cogemos 2 cartulinas grandes porque con una no nos va a dar y vamos a forrarlo como siempre.
Vale, dejamos medio centímetro de separación. Y ahora aquí vamos a unir otra cartulina. Vale, y ahora pues hacemos lo mismo que siempre. Tenemos que cortar las esquinas, voy a descargar aquí un poquito más. Cortamos las esquinas así. Dejamos 2 milímetros sin llegar al cartón y giramos, así. Pues así todas. Amoldamos con la plegadera. Vale, llegamos aquí y con la plegadera tenemos que meter esto, lo apoyamos y giramos y metemos la esquina para adentro, y esta igual apoyamos y giramos. Y nos quedaría así. Vale, pues vamos a necesitar una pieza de cartón que mida cartón finito de 1 milímetro o milímetro y medio, 28,7 por los 21 que miden las hojas, ¿vale? Y entonces este también le vamos a forrar. Vale, ponemos cinta de doble cara.
y nos quedaría esta pieza así, que es la que va a ir aquí detrás. Ahora habrá que troquelarla y es la que va a ir enganchada al soporte del álbum. Entonces vamos a poner esta cartulina aquí, así que hago una marca y la cortamos. Vale, antes de esto lo que vamos a hacer es que le voy a poner un lazo. Entonces voy a apartar esto un poco y vamos a medir el centro. Si mide 21,5, pues vamos a marcar a ver, 10,7 más o menos. Vale, y ahora pues, a ver. ¿Veis? Y quedaría así. Queda súper chulo. Cuanto menos sobéis la cartulina, mejor. Por eso yo me voy ayudando de una toallita seca o de un papel. Vale, me dijo la mamá que quería este. Vale, pues voy a marcar un poquito ahí. Y ahí. Vale, esto va a ir así.
Vale, y ahora marcamos en la parte de arriba. Dejamos un pequeño margen, a mí no te creas que me gusta mucho, así que voy a dejar muy poquito. Vale, no me gusta tanto. Vale, así. Luego vamos a recortar, voy a recortar el muñeco este, el niño este de comunión. Así que voy a recortarlo y ahora. Vale, pues esto va a ser tal que así. Entonces, vamos a necesitar 2 piezas de papel de 29,3 por 21,4 y un lomo de 2,2 por los 21,4. A ver. Sí. Y eso va a ir así. Vale, voy a coger esta. Vale, esto lo tendríamos así. No le voy a pegar ni esto porque hasta que no sepa dónde voy a poner el nombre y la fecha, pues no me quiero condicionar, ¿vale? Y así, yo que sé, pues puedo jugar un poco, pues yo que sé, poniéndolo aquí o aquí y aquí poner el nombre, lo tengo que ver, ¿vale? Entonces esto lo voy a apartar, a ver que no se me estropee, ahí, y lo tendríamos así. ¿Veis? Queda un álbum muy chulo. Ya hemos puesto la parte de atrás y ahora lo que vamos a hacer va a ser el bolsillo. Entonces voy a apartar esto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con cartulina de 240. Entonces, yo lo hago de la siguiente manera, ¿vale? Porque creo que me funciona bastante bien
y no nos equivocamos tanto. De primeras voy a cortar lo que es el alto. Entonces el alto lo voy a dejar pues ahí, a ver, a 14 a 15 centímetros, con el centímetro que tenemos que doblar, ¿vale? Corto a 15 centímetros. Vale. Y ahora lo hago así. Yo marco 1 centímetro en un lateral, marco ya este centímetro también, el de abajo, y doblo. Vale, y ahora tengo que doblar otra doblez, que va a ser hemos dicho, marcábamos a 1, pues vamos a dejar 3 milímetros, que es más o menos de margen lo que tiene, más o menos el cartón es de 1 milímetro, vamos a dejar, yo que sé, 2 o así, para eso de que no vaya tan justo, para crear una especie de lomo, y doblamos. Vale. Corto por la intersección y aquí arriba, y nos quedaría un lomito así, ¿veis? Vale, pues ahora lo que yo hago es lo sitúo aquí bien pegadito y voy a hacer la primera marca donde quiero que vaya y luego ya le hago la segunda. Me vengo aquí, marco y dejo 3 milímetros y vuelvo a marcar. Ahí. Y dejaría como el centímetro este para poderlo pegar, y así lo tendría. Os lo voy a hacer por si acaso, os voy a decir la medida por si acaso os apañéis mejor ya con la medida hecha. Y en este de aquí abajo pues también vamos a marcar, para que no esté tan justo, los 2 milímetros. Ahí. Y creamos una especie de cajita. Cortamos la intersección y ahora cogemos la parte esta de atrás y comprobamos. ¿Veis? Entra perfectamente y sin problema, y se adapta fenomenal aquí porque ya lo hemos medido, ¿vale? Vale, pues finalmente os voy a decir el bolsillo como es, de qué medida. Sería un bolsillo de 23,5 por 15 y marcamos a ver cómo lo hago, a 13,7 y a 14, y en los 23,5 pues vamos a marcar a 8 milímetros, a 1,1, a 23,2 y a 22,2, perdonad,
y a 22,5, ¿vale? Y os tendría que quedar una cosita así, como una caja. Pues lo vamos a pegar. Vale, y aquí lo tendríamos. Ya podríamos meter lo que es nuestro álbum. Ahí. ¿Veis? Y queda genial. Vale. Pues ahora lo siguiente que voy a hacer va a ser que quiero poner este papel aquí y vamos a quitar esto y este papel ahí. Vale, pues lo voy a troquelar. Voy a marcar este, a ver dónde quiero que vaya. Vale, y voy a coger y voy a poner aquí en el lomo esta. Vale, y ahora voy a buscar un papel para aquí y ahora vuelvo. Vale, pues voy a cortar una pieza que mida 21 por 13,3. Lo he entintado y lo pego.
Y esto lo meteríamos aquí. ¿Veis? Vale, lo que voy a hacer es usar estos sellos, que si me preguntáis, ya me lo habéis preguntado más veces, yo no sé dónde los compré, no sé si los siguen haciendo, ¿vale? Y entonces voy a sellarlo con motivos de comunión. Y la mamá lo quiere con tinta azul. Vale. Vale, pues ya le hemos sellado todas las hojitas y ya me han venido las anillas. Así que lo metemos así tal cual va, con el cartón debajo, metemos todas las anillas. Bueno, no, para que queden escondidas vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el cartón delante. Y metemos las anillas así. Vale. Y ahora con la cinch, estas son de 6,25. Vale. Lo pego, lo voy doblando, giro otro poquito y doblo, y así todo el rato hasta que consigamos cerrarlas. Vale, y tienen que quedar así, ¿vale? De cerradas, para que no se salgan las hojas. Y ahora ya sí, guardamos la cincha. Vale, giramos esto para atrás y así nos quedan las anillas aquí, en esta parte de aquí. Lo colocamos. Vale, ya tengo aquí lo que va a ser la decoración, y entonces he puesto el nombre de Víctor, que la mamá lo quería así, con banderolas, y he utilizado, a ver si puedo cogerlo, este troquel. Creo que es de AliExpress, creo, no estoy segura, pero es de hace 1000 años, que es que normalmente no lo utilizo. Y entonces pues nada, he cortado lo que es la cartulina de dentro con este troquel, lo he pegado en un papel decorado y he dejado un margencito, no sé si lo apreciáis, ¿veis?
y luego ya pues las letritas en azul. Vale, y antes de nada lo voy a ir pegando para que ya no se me muevan las cositas. ¿Veis? Está todo sin pegar. Así que lo primero que voy a hacer va a ser ir pegando las letras. Vale, voy a poner este trocito de cartón para que se quede como en 3D. Vale, pues ya estaría todo pegado. Por dentro le he puesto lo que es el recordatorio para que ponga aquí la fecha y el día y donde lo hace. Aquí para que incluso pueda poner una foto. Tenemos aquí las hojas, las 20 hojas.
Y nada, aquí podría meter también algo, mirad, porque queda amplio el bolsillo y el papel decorado, que aquí incluso podría poner otra foto. Si no utilizara tanto libro de firmas, pues lo podría dejar el resto para fotos. Vale, creo que es un proyecto muy, no sé, a mí me parece que es muy bonito, ha quedado súper bien, sencillo, pero ha quedado muy bien. Entonces yo la voy a hacer el lazo, a ver, aunque sinceramente a mí me gustan los álbumes, depende, pero los libros de firmas, al ser tan finitos, me gustan lo que son solo así, cortado por aquí y cortado por aquí, así. Pero bueno, yo lo dejo así y luego tiempo para cortarlo pues tenemos. Ay. Que no os creáis que hay que tener un máster para hacer un lazo. Os quería comentar también, antes de nada, os lo digo ahora, que yo con las medidas del cartón que os he dado al principio de todo, las vamos a cambiar, ¿vale? ¿Por qué las vamos a cambiar? Porque a mí la anilla ocupa, y como yo no sé calcular lo que ocupa la anilla, entonces me ha quedado muy al ras de aquí y no me gusta tan al ras, ¿vale? O sea, me gusta que lo puedas abrir y tengas aquí tu distancia de más de medio centímetro, no sé si lo veis. Entonces os pondré lo que os diga, no le hacéis ni caso, os pondré las medidas escritas, ¿vale? Solo tendréis que cambiar el cartón. Yo lo que he hecho, para no tener que hacer la estructura otra vez, me parecía un coñazo, pues le he tenido que con la cizalla cortar un poquito y volver a troquelar, y entonces así me ha quedado pues fenomenal, ¿vale? Entonces os lo digo, que lo sepáis. Y nada, ahora sí que me despido. Si os ha gustado, darle a like, compartir y suscribiros al canal. Un besazo a todos, hasta luego.